Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este tutorial número 28 del curso de LibreOffice Calc vamos a ver las posibilidades que tenemos utilizando la opción de operaciones múltiples. Con operaciones múltiples lo que conseguimos es aplicar la misma fórmula a distintas celdas, pero utilizando diferentes valores de las variables. Vamos a verlo a través de unos ejemplos y tres casos diferentes en los que podemos utilizar esta opción. Para eso vamos a apoyarnos en esta hoja de cálculo. Vamos a empezar con el primer caso. Caso 1. Vamos a calcular con una fórmula y una variable. Un cine vende las entradas a 8 euros, de los cuales 5 euros son para la distribuidora de las películas. Además, el cine tiene unos costes anuales de alquiler, luz, limpieza, etc. de 60.000 euros. ¿Cuál será su beneficio anual si vende un número concreto de entradas? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos los datos de partida. El precio de la entrada, 8 euros. Su coste son 5 euros porque esos 5 euros se los lleva la distribuidora y tenemos unos costes fijos anuales de 60.000 euros. Entonces, imaginar que se venden 25.000 entradas en un año. ¿Cuál sería su beneficio anual? Eso lo pondremos aquí, en la celda B17 colocaremos la fórmula que nos va a permitir calcular el beneficio anual. ¿Cómo sería? Es igual a el número de entradas que hemos vendido, es decir, la celda B16, por... Y ahora, como queremos el beneficio, será la resta de 8 y 5, porque es el precio de la entrada menos su coste. Y eso será la celda B12 menos la B13. Ahora tenemos aquí el número de entradas vendidas por el beneficio que obtenemos de cada entrada. Y a esto le tenemos que restar los costes fijos que tenemos en el cine, que son 60.000, menos 60.000, la referencia B14. Y ya está, le damos al Enter. Tenemos un beneficio anual de 15.000 euros cuando vendemos 25.000 entradas. Entonces, ahora nos pregunta cuál será el beneficio anual si se vende un número concreto de entradas. Tenemos que ir variando el número de entradas vendidas y saber qué beneficio anual obtendríamos. Para eso es muy útil la opción de operaciones múltiples, que la tenemos en el menú de datos, operaciones múltiples. ¿Cómo la aplicamos? Bien. En este caso, en el caso 1, tenemos una fórmula, que es esta de aquí, la obtención del beneficio anual, y una variable. ¿Cuál es la variable? La variable es el número de entradas. Queremos saber para diferente número de entradas vendidas el beneficio anual, que se obtiene, repito, a través de esta fórmula. Entonces, ¿qué haremos? Colocaremos en una columna diferentes valores de las entradas vendidas. Aquí he colocado diferentes valores de entradas vendidas que van desde 5.000 entradas anuales a 50.000. Y las he puesto en escalones de 5.000 en 5.000. Ahí lo veis. Bien, entonces yo quiero aplicar la fórmula del beneficio anual para estos diferentes valores y obtener el beneficio anual. En este primer ejemplo haríamos lo siguiente. Seleccionaríamos desde la celda D12 hasta aquí, la celda E21. Es decir, en la columna tendremos la variable de entradas vendidas y en la columna de la derecha aparecerá el valor del beneficio anual. Por eso lo seleccionamos así. Y una vez que está seleccionado, nos vamos al menú Datos, Operaciones múltiples. Y nos aparece esta ventana. ¿Qué valor ponemos en cada una? En el caso 1 vamos a utilizar la casilla de fórmulas y la de celda de entrada de columna. La casilla de celda de entrada de fila en este ejemplo no se utiliza, lo veremos en el tercer caso. Entonces, en fórmulas, como su nombre dice, tenemos que poner la celda, la referencia de la celda donde se encuentra nuestra fórmula, que en este caso es la B17. Esta. En esta celda es donde está la fórmula que queremos aplicar. Y ahora, celda de entrada de columna. Aquí pondremos la variable que se va a modificar, que es el número de entradas vendidas. Lo que va a variar en la fórmula es el número de entradas vendidas. El resto se mantendrá fijo, es decir, el precio de la entrada siempre va a ser 8 euros, su coste 5 y los costes fijos 60.000. Pero lo que queremos variar es el número de entradas vendidas. Por eso, aquí, en celda de entrada de columna, seleccionaremos la celda B16, que es donde aparece el dato de entradas vendidas. Ya está, le damos a aceptar y ahí lo tenéis. Para hacerlo más visual podemos seleccionar esto y si nos vamos a formato de celdas vamos a utilizar categoría moneda, porque aquí estamos hablando de euros. Y de todas las opciones vamos a utilizar esta, que nos colocará dos decimales y si es negativo el valor, es decir, en este caso si tenemos pérdidas, lo pondrá en rojo. Le damos a aceptar. Ahí está. Leyendo esta tabla vemos que con 5.000 entradas vendidas tendremos pérdidas de 45.000 euros. ¿Cuál es el número de entradas mínimo que tenemos que vender? 20.000. En ese caso el beneficio será 0, pero tampoco tendremos pérdidas. Y a partir de ahí, fijaros, 25.000 da el mismo valor que aquí.
Y si vendiéramos 50.000 entradas, tendríamos un beneficio anual de 90.000 euros. Vamos a ver el segundo caso. Caso 2. Vamos a calcular con varias fórmulas al mismo tiempo y una variable. En el caso 1 hemos utilizado una fórmula solo, que era la del beneficio anual, y una variable, que es el número de entradas vendidas. Vamos a ver qué nos dice este enunciado. Además del beneficio anual total en función del número de entradas vendidas, es decir, lo que hemos calculado antes, ¿cuál será el beneficio unitario por entrada en función del número de entradas vendidas? ¿Cuál es el beneficio unitario por entrada? Será el beneficio anual que tengamos dividido el número de entradas que hemos vendido. Querrá decir que por cada entrada que vendemos tenemos un beneficio determinado. Ese es el beneficio unitario por entrada. Aquí tenemos, igual que antes, ya lo tenemos colocado, beneficio anual es la fórmula número de entradas vendidas, B36, por el beneficio de cada entrada, que es el precio de venta menos su coste. Y a esto le tenemos que restar los costes fijos, que son los 60.000 euros. Y tenemos el mismo valor. Como os decía, el precio unitario por entrada será, lo colocamos aquí y sería lo que hemos obtenido en total dividido el número de entradas que hemos vendido. Ahí está, 0,6 euros. Quiere decir que por cada una de esas 25.000 entradas que hemos vendido, hemos obtenido 0,6 euros de beneficio. Entonces, para aplicar esto en función de un número de entradas vendidas, igual que antes, hemos colocado en la primera columna entradas vendidas, desde 5.000 a 50.000, en escalones de 5.000, y después tenemos dos columnas, que será, igual que antes, el beneficio anual en función de las entradas vendidas, y una segunda columna que va a ser el beneficio unitario, que lo calculamos, como hemos visto, así, dividiendo el beneficio anual total por el número de entradas vendidas. ¿Cómo aplicamos aquí las operaciones múltiples? Pues igual que antes, tendremos que seleccionar la primera columna donde está la variable que va cambiando, es decir, las entradas vendidas, y las dos columnas siguientes. En la primera aparecerá el beneficio anual, aplicará la fórmula del beneficio anual, y en la segunda aplicará la fórmula del beneficio unitario, que es este de aquí. Igual que antes, menú de datos, operaciones múltiples. En este caso, fórmulas. Antes, como solo teníamos la fórmula del beneficio anual, solo habíamos puesto su celda, donde estaba esa fórmula. Aquí tenemos dos fórmulas, esta de aquí y esta de aquí del coste unitario. Por tanto, tenemos que seleccionar las dos. Así. Y este será el orden en que se va a calcular. En la primera columna aparecerá el beneficio anual y en la segunda la fórmula del beneficio unitario. E igual que antes, ¿qué varía? El número de entradas vendidas. Lo demás sigue fijo, el precio de entrada es 8, el coste por entrada son 5 euros y los costes fijos son 60.000 euros. Lo único que nos va a variar es el número de entradas vendidas. Por tanto, aquí, en la celda de entrada de columna, seleccionaremos otra vez esta celda, que es la que nos indica la variable. Y ya está, le damos a aceptar y ahí lo tenéis. Igual que antes, voy a ponerle formato de celdas, moneda y este. 2 decimales y cuando sea en negativo, rojo. Aceptamos y ahí tenéis. Hemos obtenido lo mismo que antes en el beneficio anual y además hemos obtenido el beneficio unitario por entrada vendida. Si vendemos 5.000 entradas solamente, tendremos pérdidas. En total tendremos menos 45.000 euros. Tendremos unas pérdidas de 45.000 euros. ¿Y qué quiere decir eso? Que por cada entrada que vendemos de esas 5.000, perdemos 9 euros. Por tanto, hay que incrementar el número de entradas vendidas o aumentar el precio de la entrada. Eso ahora lo veremos en el tercer caso. En el último, si vendemos 50.000 entradas, tendremos un beneficio anual de 90.000 euros y por cada una de esas 50.000 entradas que vendemos, obtenemos 1,8 euros de beneficio. Vamos a ver ahora el tercer caso. Vamos a calcular con una fórmula y dos variables. Nos venimos aquí, caso 3. Repito, vamos a calcular con una fórmula y dos variables. Antes hemos hecho dos fórmulas y una variable, ahora va a haber una única fórmula, pero va a haber dos variables que pueden cambiar. Nos dice, ¿y si varía el precio de venta de la entrada hasta un valor determinado? ¿Cuál será su beneficio anual si se vende un número concreto de entradas? Es decir, aquí va a haber dos variables que se modifican. Una es la misma que en los otros casos, es decir, el número de entradas, pero ahora también queremos simular que varía el precio de venta de la entrada. Aquí tenemos los datos iniciales, igual que antes, que en este caso es una suposición inicial para poder aplicar las fórmulas. Hemos mantenido el precio de entrada 8 euros, su coste 5 y los costes fijos 60.000. Entradas vendidas 25.000 y hemos aplicado otra vez la fórmula. Y entonces, ahora quiero ver qué beneficio tengo al variar el número de entradas vendidas y también al variar el precio de venta de la entrada.
nosotros en los casos anteriores lo teníamos fijado en 8 euros, pero vamos a ver qué pasa si aumentamos o si disminuimos el precio de venta, cómo afecta en el beneficio final. Aquí tendremos que seleccionarlo así, cogiendo la primera columna donde están los datos de las entradas y la primera fila donde aparecen los diferentes precios de venta que vamos a ir cambiando. Igual que antes, menú datos, operaciones múltiples. Bien, fórmulas. Aquí es igual que el primer caso, solo tenemos una fórmula, porque lo que queremos obtener es únicamente el beneficio anual. Por tanto, así. Y ahora, celda de entrada de fila. En nuestra selección, los datos del precio de venta van variando en esta fila. Por tanto, en la fórmula del beneficio anual, aquí tendremos que marcarle cuál es la variable del precio de la entrada, del precio de venta, que es este, precio de entrada 8 euros. Entonces, nos colocamos aquí y lo seleccionamos. Y después, celda de entrada de columna es el número de entradas vendidas, que es esta variable. Y ya lo tendríamos. Le damos a aceptar y ya está. Voy a modificar el formato como en los casos anteriores. Botón derecho, formato de celdas. Moneda y ya está. 2 decimales y en negativo en color rojo, que indicará pérdidas. Y aceptamos. Ahí está. Si vendemos 5.000 entradas a 6 euros, tendremos unas pérdidas de 55.000 euros. En cambio, si las vendemos a 10 euros, solo, entre comillas, tendremos unas pérdidas de 35.000 euros, menos 35.000 euros. En los casos anteriores, cuando vendíamos a 8 euros, necesitábamos como mínimo vender 20.000 entradas, para que no hubiera pérdidas, que el beneficio sería cero, no habría beneficio, pero tampoco pérdidas. Si en vez de 8 euros subimos el precio de venta a 9 euros, ya obtendríamos un beneficio de 20.000 euros. Bien, entonces, en esta lección hemos visto 3 casos diferentes donde podremos aplicar la opción de operaciones múltiples. El caso 1, utilizando una fórmula y una variable. El caso 2, utilizando 2 fórmulas al mismo tiempo y una variable. Y el caso 3, donde hemos utilizado una fórmula y 2 variables, las entradas vendidas y el precio de venta. En las 2 próximas lecciones nos vamos a centrar en la presentación visual de los datos, es decir, veremos la utilización de gráficos. En concreto, en la siguiente lección vamos a ver las nociones básicas para crear gráficos e introducir datos en ellos. Para eso nos basaremos en un gráfico de tipo columna. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.